Seguimos con este caso, parte y contraparte. Con nosotros el doctor Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos Mesa y quien hoy es cuestionado justamente por el informe que acabamos de compartir con la diputada Susana Rivero. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo. ¿Cómo está, Priscila? Y el gusto es mío de estar en su programa. Bueno, ¿cómo reaccionan ustedes ante este informe que, según la diputada Susana Rivero, presidenta de esta comisión, identifica ya a quienes habrían recibido el soborno, supuestamente, ¿no? Bueno, nosotros creemos que este va a ser el denominado caso Quiborax II. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque el objetivo de estas comisiones oficialistas de investigación es ocultar, encubrir y tapar la verdadera responsabilidad que corresponde en relación a estos hechos y los verdaderos responsables que están detrás de estos hechos. Fíjate, Priscila, que en la conferencia que hizo la diputada Rivero esta mañana, llega a la conclusión de que las sospechas más relevantes recaerían sobre el expresidente, un exministro de él y dos exviceministros entre los que yo me encontraría. Y dice, en el caso de la gestión de Rodríguez Belcé, solamente hemos encontrado un dato de un exministro que no tiene sospechas graves, dice, pero lo hemos incluido porque estaría vinculado en algún tema laboral o comercial con la empresa. Y en el caso del actual presidente Evo Morales no hay ninguna razón para encontrar algo para investigarlo. Es decir, que en resumen te está diciendo que todas las sospechas recaerían en este caso en el gobierno del expresidente Mesa. Porque asegura que esos pagos, desde el pago 12, es el que se revela la información y hubo pagos previos y fue en el gobierno de Carlos Mesa, dice la diputada. Sí, ahora si tú revisas, como nosotros hemos revisado el informe en el que se basa la diputada, que es de la Policía Federal de Brasil, hablan que estos sobornos datarían desde el mes de septiembre del año 2005, cuando Carlos Mesa ya no era presidente de Bolivia, hasta agosto del año 2008. Pero lo más importante, Priscila, es que ha salido una investigación periodística que te la he traído acá, del periódico El Deber, para que no veas que lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el expresidente. Fíjate qué importantes datos reveladores. Esto está, por si acaso, en el internet también, en el periódico El Deber del domingo. ¿Qué es lo que dice? Correos hablan de sobornos a funcionarios de Rodríguez y Evo. Y dice, las misivas indican que la constructora Camargo Correa pagó coimas en las gestiones de Eduardo Rodríguez Belcé y de Evo Morales Ayma. Acá te mencionan 4 correos electrónicos, 3 de la época de Rodríguez Belcé y 1 de la época de Evo Morales, que son los que específicamente hablan de los sobornos. Y ese es un tema que, por supuesto, ni siquiera ha sido investigado, evaluado por esta comisión a cargo de la diputada Rivero. El segundo dato interesante, que es el punto de partida de este caso de soborno que borda, aproximadamente tiene que ver con $4 millones, es este de quienes participaron. Y acá menciona esta publicación de que estarían involucrados, si tú te fijas acá, ex legisladores del año 2005. Tú te acuerdas que en esa época el entonces Congreso estaba compuesto mayoritariamente por el MAS, MNR, MIR, NFR y UCESI. Todos esos eran legisladores que su único interés en ese momento era derrocar al gobierno de Carlos Mesa porque no teníamos ni un parlamentario nuestro. Entonces, en este correo que se cursan los directivos de esta empresa brasileña, señalan y dicen, nos hemos reunido con nuestros amigos, le llama acá entre comillas, a estos legisladores, que nos han avisado que ya se ha concretado el financiamiento, la CAF, porque ¿qué ocurrió en la época de nuestro gobierno? En nuestro gobierno ninguno de los decretos ni el contrato se pudo ejecutar, Priscila, porque estaba condicionado a la contraparte de un 20% que por la situación económica del país en ese momento no la pudimos conseguir. Entonces nosotros decimos, tendría que ser un idiota el sobornador que te dé un soborno aceptando un decreto y un contrato condicionado a una contraparte que justamente no se hace efectiva, no se gasta un solo dólar de ese crédito y ese soborno sería pues al vacío que caería de ese sobornador. Pero además en uno de los decretos expresamente se le dice a Caminos que licite, a diferencia de lo que hace este gobierno, que adjudica directamente obras millonarias, directamente a las empresas, le instruimos al servicio de Caminos que licite. Entonces, más idiota el sobornador de que participa de una licitación donde puede perder con la empresa competidora y da al agua al balde su soborno.
Pero lo importante es que ni un solo peso se ejecutó porque no se consiguió ese fondo de contraparte del crédito del Bandes, del Brasil. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió, Priscila? En el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé se cambió el financiador para el mismo camino, para la misma carretera. Y el financiador fue la CAF. Y en este correo que se menciona acá, de estos directivos de esta empresa, dicen nuestros amigos, o sea, los legisladores que viajaron en 2005, nos han confirmado, avisado de que se ha obtenido ya el nuevo crédito de la CAF, pero que falta la sanción de una ley que permita concretar, consolidar la ejecución de este crédito. El 2005. El 2005. Y aquí dice, fíjate, nos están pidiendo $60,000, dice, nos presionan con $60,000 para sancionar esa ley. Aquí dice textualmente, Namur se llamaba en el correo, ¿no? Estoy de acuerdo, dice, hoy obtuvimos la información de la aprobación de la CAF al proceso, faltando ahora solo la tramitación de la ley en el Congreso de Bolivia, paréntesis, nuestros amigos. Estaré reunido, dice, con los mismos este viernes por la tarde en el Hotel Masoud, mencionan específicamente un hotel de San Pablo que se llama Masoud, para tratar este asunto y el préstamo de $60,000. Que este era el costo de la sanción de esa ley después del crédito de la CAF en el gobierno, el 2005, cuando estaba el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé. Y después de eso, lo interesante es que hablan de que han habido depósitos, acá está, de $460,000 en 3 bancos de Nueva York, ¿no?, que han sido transferidos estos recursos a un banco de Bolivia. No lo menciona el Banco de Bolivia, esta publicación, nos imaginamos por guardar, digamos, la imagen de la entidad bancaria nacional, pero claramente estos $460,000 fueron transferidos a este banco después de la sanción de esta ley. Y después de esta transferencia, en otro correo dicen, vamos a cambiar la modalidad de las coimas, ya no va a ser en dólares, sino va a ser en reales por X razones que no las menciona, ¿no? Entonces tú tienes una secuencia clarísima. La aprobación del nuevo crédito por la CAF, que implicaba hacer una nueva licitación, que en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé no se hizo una nueva licitación. La ley que convalida la situación de la licitación anterior y de ese crédito de la CAF, donde viajan algunos legisladores, y la diputada Susana Rivero no pide el flujo migratorio. Fíjate qué sencillo. Lo puede pedir mañana, en 5 minutos migración. Le dice el año 2005, han viajado estos hechos legisladores de estas bancadas. El MAS tenía bancada mayoritaria. No estoy diciendo que son del MAS, pero habría que averiguar de qué bancadas viajaron. Y de ahí tú vas a ver cuáles de esos legisladores, por qué razones viajaron a San Pablo y quiénes se reunieron en este Hotel Masoud con los directivos de esta empresa. ¿Por qué coincide también los viajes del expresidente Carlos Mesa con estos empresarios como muestra el flujo migratorio? Esa es la mala fe y la maledicencia de esta comisión y de su presidenta, que quiere sesgadamente hacer conectar hechos que no tienen nada que ver unos con los otros. El expresidente Mesa, y yo te invito a ti como a cualquier ciudadano, tú entras a su blog en el internet, blog de Carlos Mesa, y él ha publicado todos sus viajes relacionados tanto al Brasil como al Perú, las razones de los viajes, tanto si han sido privados o si han sido como presidente o como expositor invitado. Al expresidente Mesa lo invitan en exposiciones en diferentes países del mundo, no solamente en Perú, en Brasil, y te da el detalle de todas esas disertaciones que ha tenido. Y entonces, de mala fe, quieren forzar esa figura de que eso coincidiría con que una de las sucursales de esta empresa estaba en el Perú, porque está ahí. Y el expresidente Mesa ha sido invitado no solamente al Perú a dar conferencias, también a Brasil y a muchos países del mundo. ¿Cómo justificamos el movimiento de la cuenta bancaria que también hacen referencia? Ahí, entonces, hace aproximadamente unos 15 a 20 días, el mismo día, hemos mandado una carta, tanto el expresidente como mi persona, a la señora Teresa Morales, de la UIF, levantando el secreto bancario, y les hemos invitado esta tarde cordialmente a los periodistas y a los ciudadanos que vayan a la UIF, porque ya son cuentas abiertas, sobre todo los periodistas de investigación, como en este caso, por ejemplo, del Deber. Tú, Priscila, puedes ir, revisa las cuentas del expresidente, revisa mis cuentas, inclusive sobre la base de estos datos o de otros datos adicionales que puedas tener, y haz el cotejo del movimiento de esas cuentas. Si hay algo que les llame la atención, que les parezca raro o sospechoso, con todo gusto les vamos a dar la explicación, la aclaración del caso, que no lo vas a encontrar porque no hay nada de eso. Entonces, ¿qué más señal de transparencia que esa?
¿Y por qué nosotros invitamos cordialmente esto a que lo hagan los periodistas? Porque ustedes en este momento, Priscila, son los que están salvando la democracia en el país. Imagínate si no hubiera habido esta publicación del Deber. Nos hubiéramos quedado con la versión de la señora Rivero, que obviamente iba a ser avalada automáticamente por sus fiscales, sus jueces, su UIF, su Contraloría. Todo el aparato del Estado depende de una persona en este momento, se llama Juan Evo Morales Ayma, y de todos sus subalternos. Entonces, los bolivianos nos hubiéramos quedado con esa versión de los hechos y no hubiéramos tenido la verdadera versión de los hechos, que es esta, que está publicada en un periódico independiente. El Deber no es un periódico que depende o está financiado por el expresidente Mesa. Y gracias a esto, a que hay periodismo independiente todavía en el país, es que se está salvando la democracia en el país, Priscila. Si no, los bolivianos desconocerían. Y por esa razón, públicamente, les invitamos a que hagan este cotejo de las cuentas. Y no solo eso, sino también estamos dispuestos a una transparencia patrimonial total, Priscila. A decirte, en mi caso, 20 años de trabajo honesto en este país, en el caso del expresidente, más de 40 años, es un patrimonio de clase media modesto. ¿Cuál es nuestro patrimonio? ¿Cuántos autos hemos tenido? ¿Dónde vivimos? Todo eso, no tenemos ningún problema, no tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Pero lo que sí nos parece una infamia es la forma en que procede el oficialismo. Este no es el primer caso, Priscila. Han tratado de forzar el tema de misiles, no sé si te acuerdas, donde con sus jueces en Sucre, estos operadores que tiene el presidente, forzaron la inclusión de un párrafo en la sentencia del caso misiles, donde el expresidente Mesa no tenía nada que ver. Los denunciamos públicamente, quedaron tan avergonzados y tuvieron que retirar ese párrafo. Imagínate retirar de la sentencia, los retiraron de la sentencia, imagínate eso. Después vino el caso Quiborax, 42.6 millones de dólares pagados al representante de las empresas, que era el abogado que nos daba palo en la defensa del mar en La Haya, si te acuerdas, el señor Andrés Jana, y que comandaba el equipo que filtraba información reservada de Bolivia en la Procuraduría del Estado. Y hubieron todas esas irregularidades que un día las conversamos en tu programa. Tampoco prosperó ese caso porque querían trasladarle y cargarle el burro muerto, que ellos cometieron ese daño al Estado, querían cargárselo al expresidente Mesa. Y ahora viene este tercer caso, que tiene la misma característica, por eso decimos Quiborax 2, porque de lo que se trata acá es de que en lugar de investigar quieren encubrir los verdaderos sobornos y los verdaderos responsables de esos sobornos. Doctor, ¿usted cree entonces que estos sobornos que supuestamente se dieron y se presentan en esta comisión no se dieron y que los sobornos fueron en otro momento, en otras gestiones de gobierno, y que estas no fueron investigadas y que deberían ser incluidas? Exacto, y no lo digo yo porque si yo te lo diría tú me vas a decir, pero doctor, usted es parte interesada. Por eso es que te he traído esta publicación del Deber y te lo he leído el titular, donde expresamente se señala el tema de los sobornos y que dice que están involucrados funcionarios del gobierno de Rodríguez y Deva. Eso no lo digo yo. Esto ¿Cuál lo dice sería el objetivo político? Mira, nosotros vamos a evaluar el curso posterior de estos hechos, ¿no? Cómo se van a ir presentando todas estas secuencias para tener una posición en relación ya al objetivo último que perseguiría esta maliciosa y tendenciosa investigación sesgada. Pero queda claro que esto forma parte de un contexto de una guerra sucia despiadada, Priscila, que tú la has debido ver en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde sugestivamente coinciden los gonistas con los evistas, ¿no? Si tú ves las declaraciones del exministro Sánchez Berzahí, él te dice, en dictadura no hay elecciones y no hay que ir a las elecciones, que es lo que pasó en Venezuela con Chávez y con Maduro, y que por no entrar a las elecciones con un candidato fuerte como es ahora el expresidente Mesa de oposición, Maduro y Chávez se quedaron con el 100% del poder total y fue la dictadura más cruenta y más grosera que estamos viviendo hasta ahora. Entonces hay muchas coincidencias de esos dos extremos y ambos coinciden en desatar esta guerra sucia, y estos son elementos adicionales que obviamente van alimentando esta guerra sucia. Pero a nosotros lo más importante, primero no vamos a entrar a la guerra sucia, hay una orden expresa del presidente Mesa que nosotros no vamos a entrar a la guerra sucia, pero sí nos interesa aclarar este tipo de sindicaciones calumniosas y maliciosas, porque esto se lo debemos al soberano, Priscila. Es un tema donde el soberano tiene todo el derecho de saber la verdad,
pero la verdad objetiva, la verdad imparcial. Imagínate si no hubiera salido esta publicación del Deber, como te digo, nos hubiéramos quedado con la película de ficción que nos cuenta esta diputada Rivero, y los temas centrales, principales y únicos de estos sobornos, que tienen que ver desde el nacimiento de este crédito con la CAF hacia adelante, no serían y no son objeto de investigación. Le agradezco mucho, doctor, por haber estado con nosotros en el programa, y seguramente vamos a tener más sobre este tema porque es amplia la investigación, tanto la que presenta usted y la que presenta la comisión. Ha sido un placer. No, el placer es mío y gracias, Priscila, por tu cordial invitación. ¿Recomendaciones, Ricardo?